qué pasa. Francisco Cantamuto, María Julia Iliosov, Cecilia Bermúdez y Lucía Díaz se enfrentan a las fuerzas del cielo y a las manos invisibles del mercado en la columna de economía de En Eso Estamos. Cecilia, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Bueno, empleo, ¿qué temita? ¿Hay números favorables o números en contra de lo que está realizando Milei? Y bueno, acá están las opiniones divididas entre quienes la ven, la recuperación, esta recuperación que Caputo decía va a venir como en B corta, es decir, una recuperación rápida después de una recesión profunda, y quienes dicen, cuidado, que la B está tardando en llegar y cualquier otra letra también. Por lo que están comentando distintos economistas e informes de consultoras, en mayo la actividad económica cortó con 8 meses de caída. Sí. Parece haber crecido un 1% más o menos de forma intermensual, es decir, respecto de abril, y un 2,3% interanual, es decir, respecto de mayo del 2023. Pero, en esta recuperación se explica básicamente por la recuperación del campo y por el impulso que están teniendo el tema de hidrocarburos, minería, energía. Pero sin contar el campo, la actividad económica se contrajo casi un 6%, lo cual es muchísimo, de forma interanual. Y acá tenemos algunos indicadores que explican un poco esta caída, y vamos a ver un poco qué es lo que pasa al interior de cada sector, ¿no? La mayoría de las consultoras indican que la industria se mantuvo en un nivel similar a abril, es decir, estamos teniendo datos de mayo, datos oficiales de mayo. Sí. Se mantuvo, pero cayó interanualmente un 15%, o sea, muchísimo, una caída muy, muy brutal. De todos modos, algunos sectores empezaron a mostrar algún signo de no tanta caída, y de eso un poco se agarran para decir, bueno, ven que se está recuperando. El consumo también cayó interanualmente un 11,4%, creo, pero creció respecto de abril, es decir, viene bajando, pero no bajó tanto en mayo como en abril. Y por primera vez tuvimos superávit comercial, es decir, más exportaciones que importaciones, con un superávit comercial importante de unos 10.000 millones de dólares, el quinto mayor desde 1990, pero con un dato negativo que es que después de 10 meses hubo déficit en la balanza energética. Esto a raíz de la forma en que se instrumentó la desregulación de las tarifas, etcétera, que no terminó, digamos, de completar un ajuste y hubo que comprar gas a un precio muchísimo mayor que el que se hubiera pagado por vaca muerta, si hubiera sido finalizado, etcétera, etcétera. Pero bueno, como vos comentaste recién, el dato más preocupante un poco es el que se dio sobre el empleo, ¿no? Hay un titular ahí de La Nación y otros diarios que lo están levantando, que es muy llamativo, que dice que el nivel de contrataciones en el sector privado es el más bajo desde 2002, sacando, 2020 la situación excepcional de la pandemia, ¿no? Sí. Y eso sí es un dato muy preocupante, más allá de la dinámica de la actividad económica, de la industria, etcétera, porque hay en mayo 13.000 puestos de trabajo menos que en abril. Y el empleo privado acumula así 8 meses continuos de caída. Y en el sector público nacional el recorte es aún mayor, acumula 27.000 puestos de trabajo menos entre noviembre y mayo. ¿Qué es lo que explica un poco esta caída del empleo? No tanto los despidos, que sí marcaron la primera etapa del gobierno, sino un estancamiento en las contrataciones. Básicamente las empresas están en un momento de esperar y ver qué pasa para volver a tomar empleados. Empleados, estamos hablando, registrados y en blanco, ¿no? Sí. Y después todo lo que es economía en negro, va por otro carril. Ese es un poco el panorama que están dando, ¿no? Una situación muy despareja en cuanto a lo económico, sectores que obviamente van a estar impulsados por el RIGI, entonces hidrocarburos, minería, etcétera, y pueden empezar a crecer, pero una profundización de la caída o una recuperación muy leve en el resto de los sectores, que son justamente los que más impacto tienen en el empleo. Claro. Muebles y colchones, maquinaria, equipo de transporte, químicos, construcción, textil, pesca, es decir, los que mueven el empleo. Esos sectores
pareciera que no van a tener una recuperación tan rápida, ¿sí?, como los sectores afectados al RIGI. Y esta recuperación en los sectores que sí marcan alguna cifra positiva en cuanto a su sustentabilidad o sostenibilidad, ¿qué se puede proyectar? Sí, puede ser que efectivamente con la enorme flexibilización de las condiciones que implica el RIGI, efectivamente vengan inversiones, etcétera, pero justamente minería, hidrocarburos, energía son los sectores que menos impacto tienen en el empleo y que más divisas envían a sus casas matrices. Es decir, que el impacto en el empleo es bajísimo, ¿no? Y son, digamos, algunas de las inversiones que afectan a esta ciudad en particular, ¿no? Bueno, más allá de la historia de la planta que se va para Río Negro, ahora tenemos se va para Río Negro, exacto. Profértil y Mega, pero entonces ahí, ¿qué sería? Construcción, en todo caso, si hay una ampliación de una planta, pero después esto otro que está diciendo vos de una cantidad de puestos laborales relativa, ¿no? Relativa, sí. En general lo que hacen es generar empleo indirecto, como hace el polo actualmente. Es decir, bueno, contratan sus servicios de transporte para su personal, servicios hasta de catering, etcétera, que son servicios menores. Exactamente. El problema con la construcción es que es un momento donde se construye la planta y puede llegar a estar, no sé, entre 3, 5, 7 años para la construcción de la planta, pero después esa cantidad de trabajadores no vuelve a tener un empleo fijo, ¿no? Es decir, que pega un salto y después otra vez decrece. Obviamente después, en el promedio, estas empresas muestran el empleo que han generado y eso lo cuentan entre sus cifras, ¿no? Claro. Y respecto de las pymes que puedan estar detrás de alguna inversión de estas características, tomando en cuenta el resto de la política, no sé, pienso de las tarifas hasta esto que vos mencionabas de la caída del consumo y demás, ¿qué perspectiva pueden llegar a tener? Sí, yo supongo que de continuar este nivel de empleo tan bajo y de consumo tan bajo, es muy difícil una recuperación de las pymes de cualquier sector en el corto o mediano plazo. Es decir, que en ese tipo de industria vamos a una recesión bien larga, bien larga. Es decir, que el repunte solo se va a ver en forma de promedio impulsado por los grandes sectores afectados por el RIGI. Bueno, y todo esto sin tener en cuenta, como vos decías, el mundo no registrado, que ¿qué porción del mundo laboral representa hoy, más o menos? Y aproximadamente entre un 35 y un 40%. Claro. Es muchísimo. Sí. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Que tengas buena semana. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Hasta luego. Allí estaba Cecilia Bermúdez, una de nuestras economistas de cabecera, aquí para ir entendiendo la realidad, en este caso con una mirada de esos indicadores que también suelen quedar confusos en muchos títulos, porque obviamente tenés parte de la prensa que te titula los aspectos positivos, pero relegan estas otras cuestiones que hacen a una lectura más compleja de por qué algunos rubros, algunos sectores de la economía se pueden recuperar y en todo caso con qué alcances, y otros vienen padeciendo la política económica del gobierno de Javier Milei.